Buenos días, soy yo de nuevo y voy a hablar de las aplicaciones de la derivada. Las aplicaciones de la derivada forman ya parte del temario de segundo de bachillerato y la primera aplicación que vamos a ver es una que ya conocéis y que vimos al principio de todo cuando estábamos aprendiendo lo que era una derivada, que es la recta tangente a una curva. ¿Os acordáis que os empecé a contar que las rectas secantes, cada vez que se aproximaba un punto al punto al que querías calcular en la tangente, se iban aproximando cada vez más, la pendiente se iba aproximando cada vez más? Y os dibujé como una gráfica, ¿verdad?, que tenía piquitos porque se aproximaba la gráfica de la función por rectitas chiquititas que eran secantes y que todas ellas tendían a la tangente. ¿Os acordáis? Os dibujé algo así. A ver, no sé qué sección es, pero voy a ponerla así y luego le pongo el número, ¿vale? Aplicaciones de la derivada. Bueno, pues la primera que vamos a ver, que la voy a llamar A, es recta tangente a una curva. Yo os comenté, al definiros la derivada, que si tú estabas estudiando este punto, ¿verdad?, que lo llamábamos X, y te aproximabas a él, yendo un poquito más hacia adelante o un poquito más atrás, ¿verdad?, podíamos calcular la recta que era secante, porque pasa por dos puntos, ¿no? Y os comenté que era una buena aproximación de la función, pero se cometía un error, que era este, ¿verdad? Ese era el error. Si dibujáramos toda la gráfica, la estaríamos aproximando por rectitas y obtendríamos algo similar a esto, ¿no? Chun, 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 ¿no? Iríamos así. No, así no, mira, me ha hecho una... eso no es... A ver, imaginaros, ¿no?, que la gráfica es algo así, ¿no?, y la iríamos aproximando por rectas y en el laboratorio, por ejemplo, en vez de considerar esa, consideraríamos algo así porque es una buena aproximación, pero no es la función que yo quería, ¿verdad? Entonces, con esta idea de aproximar la curva por una curva que tiene rectas involucradas, ¿no?, definíamos la derivada. Definíamos la derivada como la diferencia de las imágenes partido la diferencia de las X, ¿no? ¿Os acordáis? El tema, que podéis ir a esa clase, es otro. Se prueba, es decir, que no es una cosa que yo me invente, que la mejor aproximación de la gráfica es la línea negra, ¿vale?, en el punto X y a sus alrededores, alrededor de X, no es ninguna secante, sino que es la tangente. Esa es la tangente, ¿vale? Entonces, si tú cogieras un trocito por aquí y otro trocito por allá, ¿vale?, esta aproximación de la curva sería mejor que ninguna otra que hiciéramos como las líneas rojas. También, cuando estudiéis geometría diferencial, veréis que en más dimensiones el concepto de tangente por un punto va a ser vital para estudiar cualquier tipo de superficie. Pero en este caso solo tenemos una recta que es tangente a la curva. La idea es que, como las tangentes están definidas mediante la derivada, calculemos la recta tangente que pasa por un punto de la curva
con la derivada. Y esto ya lo hicimos, pero lo voy a recordar. Entonces, para calcular la recta tangente... que estoy escribiendo en morado. Para calcular la recta tangente... en un punto de la gráfica, por ejemplo, A, F de A, se calcula la recta que pasa por A, F de A y tiene como pendiente la derivada de f de x evaluada en A, porque es así justo como definíamos la pendiente. La pendiente de la tangente era la derivada, por definición, Era igual al límite, ¿no?, de esas secantes, de las pendientes de las secantes, ¿os acordáis? Así era como definíamos la derivada. Entonces, pasos. Si f de x es, por ejemplo, 3x² menos 6x² más 3 es algo así la del examen, ¿no? Y me dicen, y tengo que calcular la recta tangente en x igual a menos 1, ¿vale? Seguimos los siguientes pasos, ¿no? Voy a poner los pasos que hay que hacer, uno por uno. Paso 1. Calculo la derivada de la función, ¿no? Tenéis más ejemplos cuando empezamos con las derivadas, por si acaso queréis entender otra vez lo de por qué son las cosas así. Pero muchacha que atiende, ¿pero qué te pasa? Hola. Hay que fijarse en ese exponente al hacer la derivada porque es lo que está más externo. Entonces, todo el mundo tiene en la mente ahora, lo repito para el vídeo, ya sé que me habéis escuchado 4 veces ya, pero bueno, el tema es que eso en nuestra mente es una x² y me da igual lo que haya dentro. Primero pensamos en la x². ¿Cómo derivamos la x²? Ponemos un 2 por x, ¿verdad? Y en vez de poner la x ponemos un paréntesis grande y escribimos exactamente lo mismo que había arriba, que es 3x² menos 6x² más 3. Pero al tener algo dentro, hay que multiplicar por la derivada de lo de dentro. Y lo que tiene dentro son potencias, ¿no? Con lo cual, abro otro paréntesis y voy a poner derivada de lo de dentro. La derivada de lo de dentro es ni más ni menos que todo esto lo que tengo que derivar. Y eso es un 3 por el 4 del exponente, que me hace un 12. El exponente se queda como 4 menos 1, que es 3.
Y luego tengo un menos, que se queda tal cual está, un 6, y el exponente que baja es un 6 por 2, 12. Y me queda de x elevado a 2 menos 1, que es 1. Y ahí termino, porque esa es la derivada. Termino porque, aunque hay aquí un 3, ya he hecho la derivada de lo de dentro de arriba. No hay que seguir derivando hasta que la x se te quede sola, sino hasta que haces la derivada de lo de dentro, que es diferente, que lo has hecho tú regular, porque te seguías derivando y te daban muchos, muchos paréntesis y no eran necesarios. ¿Vale? Al principio sé que cuesta un poco la regla de la cadena, pero lo cogeréis seguramente como en 15 días o así. Paso 2. Evaluar esa derivada en el punto del problema, ¿no? Que es x igual a menos 1, para obtener la pendiente de la recta. Y entonces denotamos como f' de menos 1 a esa pendiente y va a ser 2, paréntesis grande, 3 por menos 1 elevado a 4 menos 6 por menos 1 al cuadrado más 3. Y lo multiplicamos por 12 por menos 1 al cubo menos 12 por menos 1. ¿Qué os quería decir aquí? Habéis visto que yo no he hecho más operaciones. No quiero que hagáis ninguna operación extra con las derivadas, a no ser que sea absolutamente necesario. Y os diré específicamente dónde hay que hacerlo. Así que evitar hacer multiplicaciones de polinomios y cosas raras, porque es solamente una pérdida de tiempo y no se necesita. ¿Vale? Y ahora me queda que eso es igual a 2. Jason, presta atención porque esto te ha fallado a ti en el examen. Al no poner los paréntesis, has confundido el signo de las potencias de menos 1. Mira que os insisto en los paréntesis. Menos 1 a la cuarta, ¿qué es? 3, ¿no? O sea, menos 1 a la cuarta, 3. Digo, 3 por menos 1 a la cuarta es 3. Hasta aquí sí. Pero vamos, el que me pida que esté concentrada después de la mañana que llevamos, lo lleva claro, ¿eh? A ver, menos 6 por menos 1 al cuadrado, que es 6. Más 3, y luego aquí 12 negativo, ¿no? Más 12 positivo. ¿Sí? Pues vaya, entonces como 12 menos 12 es 0, me queda que la pendiente de la recta es 0. Pues no pasa nada. ¿Sabéis cómo son las rectas de pendiente 0? Las conocemos muy bien. Cuando la pendiente es 0 es porque no hay ángulo, porque el ángulo es 0, ¿no? Fijaros, así razono. El ángulo, cuando hacíamos trigonometría, ¿os acordáis? El ángulo 0 estaba aquí, ¿no? ¿Os acordáis de eso? Bueno, pues al ser pendiente 0, lo que voy a tener es una recta tangente que es paralela a esa línea naranja. Esa línea naranja paralela es de este estilo, ¿no? Y os acordáis que esto era I igual a constante. ¿Sí? Que lo habíamos visto, por ejemplo, en las asíntotas que llamábamos horizontales. Las I es igual a algo. Bueno, pues ya sé que la pendiente es 0. Bueno, pues entonces la recta, paso 3. Calculo el punto de la forma
menos 1 algo, ¿no? Porque yo solamente sé el menos 1, todavía no he calculado la imagen. Calculo el punto por el que pasa la recta. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, pues si f de x era... Aquí había un 2, ¿no? Aquí había un 3x4 menos 6x al cuadrado más 3, esa era la función de la recta. No tenemos que coger la derivada, tenemos que coger la función, ¿no? Y lo evaluamos en x igual a 1 menos 1, me queda f de menos 1, que es igual a 3 por menos 1 a la cuarta, menos 6 por menos 1 al cuadrado, más 3 al cuadrado, y eso es igual a 3 menos 6 más 3, ¿no? Al cuadrado, que es 0. ¿No? Pues vaya ejemplo que os he puesto. Bueno, pues no importa. Paso 4. Escribo la recta como y igual a mx más n y hallo el valor de n, ¿no? Bueno, pues ¿eso qué va a ser? Y igual a mx más n con m igual a 0, ¿no? Y que pase por el punto menos 1, 0. ¿Vale? Y eso te queda. Que y es igual a 0 por menos 1 más n, y la y valía 0. ¿Cuánto vale n? Pues 0, ¿no? Así que la recta tangente ya la tenemos toda. La recta tangente es y igual a 0 por x más 0, que es igual a y igual a 0. O sea, ¿qué estamos diciendo? Pues que simplemente que aquí en 0, o sea, en menos 1, 0, perdón, si este es x y este es y, en el punto menos 1, 0, que estará por aquí, ¿no? Este es el menos 1, 0. La recta tangente a la gráfica es esta. Es posible que la gráfica se vea así, por aquí. ¿Lo veis? Eso sería tangente. Voy a hacer una donde no nos dé todo 0, a ver si me invento una que sea más representativa. Sí. Vale. Entonces voy a hacer, por ejemplo, otro ejemplo, pero un poco más representativo. Ejemplo. Los pasos son los mismos, ¿eh? Imaginaros que tenéis y igual, o f de x, que me da igual. F de x igual al logaritmo neperiano de x al cuadrado más, yo qué sé, más c. ¿Vale? Y quiero calcular recta tangente en x igual ahí. Vale. El número e tiene un valor, que tiene un valor.
Es un número muy feo, pero tiene ese valor, ¿no? Bueno, pues lo primero que hago es calcular la derivada, ¿no? La derivada del logaritmo, todos tenemos en mente que es 1 partido de x. Para mí x es lo que hay dentro, así que tendré que poner 1 partido de x al cuadrado más c por la derivada de lo de dentro. Y la derivada de lo de dentro, ¿qué es? 2x, ¿no? Ahora, ¿qué tengo que hacer? El paso 2 me dice que evalúe esa derivada en el punto que me dan, ¿verdad? ¿Y qué es eso? 1 partido de e al cuadrado más c por 2e. ¿Lo veis? Donde pone x pongo e. Y esto pues se puede simplificar un poco de la siguiente manera. Saco e factor común y este e y este s me van y me queda que es 1 partido, bueno, 2 partido de 1 más e. Eso es un número, que si lo ponemos en la calculadora te lo dice, ¿no? Venga, pues esa es la pendiente de la tangente, ¿no? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Sigo? Vale. El otro paso era calcular el valor de la función en x igual a e. ¿Sí? ¿O no? Sí. Entonces, valor de la función de f de x igual al logaritmo neperiano de x al cuadrado más e en x igual a e. Sustituyo, donde pone x, pongo e y me queda el logaritmo neperiano de e al cuadrado más e. A ver si puedo simplificar un poco esto, porque las propiedades del logaritmo, sacando factor común, yo veo que el logaritmo neperiano de e por 1 más e es el logaritmo de un producto que se divide en el logaritmo de una suma de las cosas que hay dentro. Es el logaritmo neperiano de e más el logaritmo neperiano de 1 más e. ¿Sí? Y eso es 1 más el logaritmo neperiano de 1 más e, y ya no hay nada más que hacer, porque con la suma no sabemos qué pasa con los logaritmos. Eso sería un número en la calculadora, ¿vale? Esto es un número en la calculadora. Número que se puede calcular. Y que no lo voy a hacer. Y esto es porque ¿a qué exponente tengo que elevar la base e para que me dé e elevado a 1? 1. Os recuerdo que el logaritmo neperiano era el logaritmo en base e. Esto es del año pasado, por favor, acordaros de cómo se calculan. Genial. Entonces, cálculo de la recta tangente. Bueno, pues si la recta tangente es de la forma y igual a mx más n y pasa por el punto e 1 más logaritmo neperiano de e, y además tiene pendiente 2 partido de 1 más e, ¿no? Sustituyo a ver qué me da. Y me queda, donde pone i, pongo 1 más el logaritmo neperiano de e. Donde pone m, pongo el valor de la pendiente. Este es S. Este es S, que es S.
Ahora le tengo que multiplicar por e, porque ese era el valor de x, ¿verdad? Que está aquí. Y por último, este es el que tengo que calcular, que es la incógnita. Lo paso al otro lado y me queda 1 más el logaritmo neperiano de e menos 2 partido de 1 más e por e, que es igual a n. ¿Se puede simplificar esto un poco? Pues sí. ¿Hay algo en que me he confundido? Sí. Me he confundido aquí porque este no era e, sino que era más 1, ¿verdad? Y entonces aquí le pongo un más 1 y aquí le pongo un más 1. Bueno, esto lo hacéis en la calculadora, lo voy a enseñar lo que queda y te da. Era. Ay, que no lo voy a poder calcular aquí. ¿Tenéis la calculadora vosotros? ¿Me la dejáis que lo hago yo rápido? Trae. Porque es que como hay que dar al shift es 1. Era 1 más el logaritmo neperiano de paréntesis shift e a la 1 más 1, cierro paréntesis, menos, abro paréntesis, 2 por e elevado a 1 y lo divido entre 1 más e. Y me da 0,85, ¿vale? Esto es un cálculo que tenéis que hacer y es 0,85. Y entonces la recta tangente es de la forma, la recta tangente a la curva y igual a 2 partido de 1 más e, x más 0,85. ¿Vale? Y pues bueno, que mañana más.